Bueno, pues buenos días, muy buenos días, hermanos. Pues estamos ya en tiempo, de hecho ya pasado un poquito, pero pues vamos a iniciar nuestro estudio el día de hoy. Nos toca en el cuaderno que estamos de la serie Nueva Vida en Cristo, es Nueva Vida en Cristo 2, y la lección de hoy, el paso 4, es ¿quién soy en Cristo? Y si se dieron cuenta, si tal vez echaron un vistazo de qué se trata la lección del día de hoy, pues es una lección un poquito amplia, un poquito muy amplia. Y platicaba con los hermanos de liderazgo y les decía, pues creo que es necesario que demos esta lección en dos partes. Entonces hoy vamos a ver la primera parte de esta lección del paso 4, y primero Dios, la próxima semana vamos a ver la siguiente lección. Entonces son temas muy muy interesantes, muy amplios también, y hay mucho en lo cual poder profundizar en estos temas de quién soy en Cristo. Pero antes, pues vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar, pedir la dirección de Dios. Señor nuestro, te damos gracias en esta mañana. Gracias por permitirnos la vida, pero principalmente por tu salvación, por habernos hecho hijos tuyos. Te agradecemos, y por podernos traer a este lugar. Te agradecemos el que hayas puesto en nuestro corazón la disposición de poder estar aquí, y Señor, el hecho de que tú haces todas las cosas para que todo esto sea posible. Tú nos mueves, tú nos ayudas, tú nos guías, nos diriges, Señor. Ahora queremos ser guiados también en el estudio de tu palabra. Queremos rogarte que tú nos asistas, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ayude, nos dirija a toda verdad, y que puedas grabar en nuestros corazones estas verdades que estamos aprendiendo de nuestra nueva vida en Cristo. Ayúdanos, Señor. Te lo rogamos, Dios, y suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues tenemos ahí en nuestro cuaderno, para empezar, pues unas preguntas, ahí las de verdadero y falso, que se supone que tienen que irse contestando a cómo vamos viendo la lección. Pero pues son verdades que creo que debemos o podemos saber, y podemos responder acerca de estas preguntas. Dice: ahora que soy cristiano, soy miembro de una nueva familia. ¿Es falso o verdadero? Es verdadero. Seguimos siendo miembros de nuestra familia terrenal, nuestra familia carnal, nuestra familia sanguínea, pero al mismo tiempo seguimos siendo, o más bien pasamos a ser parte de una nueva familia. Somos ahora miembros de una nueva familia. Entonces no tenemos que deslindarnos de nuestra familia sanguínea, pero también debemos ser parte, debemos sentirnos parte de esta nueva familia, sentirnos parte del cuerpo de Cristo. Hay veces que sucede los extremos, ¿no? Hay gente que se vuelve tanto miembro del cuerpo de Cristo que olvidan a su antigua familia, y ese no es el caso. Tenemos que seguir siendo parte de nuestra familia carnal precisamente para dar testimonio, pero al mismo tiempo tenemos que integrarnos a la nueva familia que somos en el cuerpo de Cristo. Entonces, parte de quién soy en el cuerpo de Cristo es esto, que somos miembros de una nueva familia. Siguiente, en Cristo tenemos una posición muy especial. ¿Es falso o es verdadero? Es verdadero.
tenemos una posición muy especial en Cristo, pero al mismo tiempo de ser un privilegio, pues también conlleva muchas responsabilidades. Esta nueva posición muy especial en la familia de Cristo no es nada más para disfrutar privilegios o para sentirnos la gran cosa, es porque también tenemos muchos privilegios. La siguiente dice, ¿tengo base bíblica para mantener mi autoestima muy en alto? ¿Es falso o es verdadero? Dice la Biblia que pensemos de nosotros ¿cómo? Con cordura. No debemos, y lo mencionábamos creo que la semana pasada, no debemos tener un concepto de nosotros muy inferior, de decir, la lección precisamente se trataba del servicio. No debemos decir, yo no sirvo para nada, yo no tengo ningún don, yo no tengo ninguna capacidad, no sirvo en el cuerpo de Cristo. No podemos decir eso, pero tampoco podemos decir, otra vez refiriéndonos al servicio, sin mí la iglesia no camina, sin mí las cosas no se hacen. No debemos tener ninguno de los dos extremos. En cuanto a nuestra posición en Cristo, que es lo que vemos hoy en la lección, ¿tengo base bíblica para mantener mi autoestima en alto? Tampoco. Tenemos base bíblica para estar muy agradecidos con Dios, porque nos sacó de lo peor. Dice el Salmo, del lodo cenagoso, es el Salmo 37, ¿verdad? No recuerdo. No, del lodo cenagoso nos hizo sacar del lodo cenagoso el 37. Y nos ha traído, la misma Biblia dice que nos ha trasladado, el Señor Jesucristo nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, somos muy privilegiados, sí, pero no tenemos base bíblica para decir que somos lo máximo. Entonces, pasamos ya ahí al estudio del día de hoy. Es de suma importancia comprender nuestra posición en Cristo, ya que tenemos un enemigo muy astuto. ¿De quién se trata? Satanás. De hecho, tenemos tres, aquí menciona nada más uno, pero tenemos tres enemigos. Satanás, ¿quién más? El mundo que nos rodea y nuestra propia carne. Nosotros mismos somos nuestros propios enemigos. Obvio, nuestra naturaleza carnal, nuestra naturaleza carnal batalla con nuestra nueva naturaleza, que es nuestra naturaleza espiritual, y algo de eso vamos a ver el día de hoy. Entonces tenemos un enemigo muy astuto, se refiere a Satanás, y en la primera oportunidad tratará de hacer que nuestra autoestima decaiga y así llevarnos al fracaso espiritual. Dice esta pregunta, ¿realmente tenemos una posición en Cristo o es solo una ilusión del creyente? ¿Realmente tenemos una nueva posición ahora que estamos viviendo en la familia de Cristo, ahora que pertenecemos a Cristo? ¿Realmente tenemos eso o solamente nos estamos haciendo ilusiones, solamente nos hacemos castillos en el aire? Pues eso es precisamente de lo que trata la lección y lo que vamos a tratar de aclarar y de afirmar en nuestros corazones. Porque una cosa es que lo sepamos y otra cosa es que esté realmente esa verdad afirmada en nuestros corazones, bien arraigada en nuestros corazones. ¿Realmente tenemos una posición en Cristo o es solo una ilusión? ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué dice la Biblia al respecto de quién soy en Cristo? Primer punto ahí, dice, para empezar, soy, ¿qué? Hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Juan 1:12, ¿qué dice? Y aquí lo tengo, dice, mas a todos los que le recibieron, está hablando de Jesús, un versículo antes está diciendo que a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. ¿A quién se está refiriendo? Cuando vino el Señor Jesús, recordamos a qué lugar vino, a qué lugar físico vino. Sabemos que vino a la tierra, ¿no? Al mundo. Pero ¿a qué lugar físico vino? A Israel, a los judíos. En específico, nació en Belén,
Su ministerio fue, un tiempo estuvo en Nazaret, vivió en Egipto también, pero su ministerio se enfocó en Jerusalén. Y sabemos que Israel es el pueblo escogido de Dios. Por eso dice, a lo suyo vino, refiriéndose al pueblo de Dios, pero también refiriéndose a su obra. Lo suyo se refiere también a su obra, a mostrar al Padre, a mostrar el mensaje de Dios. A eso vino, eso era lo suyo. Vino a su pueblo, pero dice, y los suyos, los judíos, ¿qué hicieron con el Señor Jesús? No le recibieron. Muchas veces hemos dicho, si yo hubiera vivido en ese tiempo, si yo hubiera conocido al Señor Jesús físicamente, tal vez mi vida sería diferente. Si yo hubiera escuchado directamente sus enseñanzas, si yo hubiera visto la multiplicación de los peces y de los panes, si yo hubiera visto cómo hizo nuevamente caminar al cojo, si yo hubiera visto cómo le devolvió la vista al ciego, cómo curó al leproso, cómo liberó al endemoniado, si yo hubiera visto todo eso, yo pues tal vez creería de manera diferente y tal vez mi vida se reflejaría todavía más. ¿Qué pasó con los que sí vieron todo eso? A lo suyo vino, pero los suyos, dice, no le recibieron. El siguiente versículo dice, más. Ese más es como decir, en cambio, en contraste, por lo contrario, dice, más a todos los que le recibieron, y está hablando de los que vivieron en ese tiempo, pero también de quienes a lo largo de la historia hemos recibido el mensaje de Cristo. Y ahí estamos incluidos nosotros, más a todos los que le recibieron. Podemos ponerle aquí nuestro nombre, Max, Roberto, Arturo, Caro, el nombre que tenemos cada uno de nosotros, más a todos los que le recibieron. ¿Qué sucedió con ellos? A los que creen en su nombre. Y creer no solamente se refiere a que con la mente podamos decir, sí existió Jesús, sí hace 2000 años, sí caminó aquí en la tierra, sí fue un buen maestro, sí fue un buen ejemplo. No solamente se refiere a una creencia intelectual, dice a los que creen, y se refiere al corazón, a los que creen en su nombre, les dio ¿qué? Potestad de ser hechos. Ahí la frase ser hechos nos indica algo. Ser hechos. No es que nosotros nos hicimos hijos de Dios. No es que nosotros decidimos ser hijos de Dios. No es que nosotros podemos integrarnos o podemos entrar, podemos tener esa potestad. Dice, nos dio potestad de ser hechos. La frase ser hechos quiere decir que alguien más lo hizo, que nosotros no lo hicimos, nosotros no tenemos esa potestad, no tenemos ese poder. Ser hechos hijos de Dios. Somos hechos hijos de Dios por el poder de Dios, por decisión absoluta de Dios, por la obra completa y absoluta de Dios. Dios hizo todo. Dios nos escogió ¿desde cuándo? Antes de la fundación del mundo. Y Dios hizo todo lo posible para que en algún momento nosotros escucháramos el mensaje de Dios. Y Dios hizo todo lo posible para que nuestro corazón estuviera receptivo, en primer lugar a ser convencido de pecado y enseguida a creer que necesitábamos un Salvador. Y todo eso es obra de Dios. Todo eso es obra de Dios. Ahora vamos a ver también cómo dentro de nuestra vida cristiana todo sigue siendo obra de Dios. Entonces, los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces ahora tenemos este privilegio. Somos hechos hijos de Dios. Y tenemos algunos otros pasajes. Primera de Juan 3:1. ¿Quién quiere leer, por favor? Les voy a dar algunas citas. Primera de Juan 3:1. A Eve le voy a encargar, por favor. Después le voy a encargar a Elda, Efesios 1:5, a
Sandy, Efesios 2:19, y a Roberto, hermano Roberto, Romanos 8:15 al 17, ¿sale? Todos estos versículos nos hablan acerca de lo que somos como hijos de Dios, ahora que somos hijos de Dios. Primera de Juan 3:1. ¿Qué ve? Ok. David ya lo tiene. Ya lo tiene David. Te ganó. Gracias. Dice, mirad, dice ahí el apóstol Juan, miren. Y a mí me llama mucho la atención esa palabra, mirad, miren. O sea, deténganse un poquito y admiren. Conmuévanse, dice, conmuévanse del amor con que nos ha amado el Padre. ¿Para qué? Para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Se necesita mucho amor para que seamos llamados hijos de Dios? Yo creo que sí, por lo menos para que yo sea llamado hijo de Dios. Sin duda que Dios tuvo que haber tenido mucho, pero mucho amor para amarme así como era. Para amarme así como soy, sin ninguna cosa de valor. Sin ninguna cosa sin ningún atractivo, sin ninguna cosa que me haga merecedor del amor de Dios. Por eso Juan dice, mirad cuál amor, mirad qué clase de amor nos ha dado el Padre. ¿Para qué? Para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso dice, por eso el mundo no nos conoce. ¿Por qué? Porque tampoco le conoce a Él. No le conoció a Él. ¿A quién le tocó Efesios 1:5? En amor dice, habiéndonos ¿qué? Predestinado. La palabra predestinar es una asignación anticipada. Dios no tomó en cuenta algo que nosotros pudiéramos hacer o algo que a nosotros nos pudiera hacer merecedores para decir, este va a ser mi hijo. ¿Por qué? Porque se porta bien, porque se esfuerza, porque le echa ganas, por esto y por esto y por esto otro. No, dice, en amor habiéndonos ¿qué? Predestinado. ¿Desde cuándo? Lo dice ahí el versículo, no, ¿verdad? En amor habiéndonos predestinado para ser ¿qué? Adoptados, dice ahí el versículo de Efesios. Para ser adoptados hijos suyos. ¿Qué nos dice la palabra adoptados? ¿Qué nos da a entender? Efesios 1:5 es, en amor dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Quiere decir que antes no éramos sus hijos. Antes no éramos, naturalmente, por naturaleza no éramos hijos de Dios. Entonces, una vez que Él nos adopta, nos acepta en su familia, nos integra a su familia, dice que es por amor que nos predestinó primero para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Entonces, no éramos hijos de Dios. Si no éramos hijos de Dios, entonces, ¿de quién éramos? Hijos de ira, hijos del diablo. Aunque suene drástico, aunque suene feo, así es, no hay dos familias, o más bien sí hay dos familias, pero no hay un punto medio donde podamos decir, no, pues no era ni hijo de Dios ni hijo del diablo. La Biblia es clara y la Biblia es directa en decir, pues si no éramos hijos de Dios, pues entonces éramos hijos de ira y éramos hijos del diablo, éramos hijos de Satanás. Pero en amor, dice Efesios, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Y hay una frase que usamos mucho. Cuando yo acepté a Cristo, cuando yo recibí a Cristo, y es una frase un poco incorrecta. ¿Qué es lo más correcto? Él nos aceptó a nosotros.
Él nos recibió a nosotros en su familia. Él nos adoptó a nosotros como hijos suyos. Dice en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. 2:19 de Efesios, ¿a quién le tocó? Ok, ya no somos extranjeros, ni advenedizos, o sea, extraños ahí, desconocidos, intrusos. Ya no somos eso. Ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino, dice, conciudadanos, ¿de quién? De los santos. ¿Y qué más? Y miembros de la familia de Cristo. Ya somos ahora miembros. Por eso ahora se dice que tenemos una membresía en el cuerpo de Cristo, una membresía en la familia de Cristo. Somos miembros del cuerpo de Cristo porque hemos sido adoptados, porque hemos sido incrustados en la familia de Dios. Romanos 8:15 al 17. Hermano Roberto. Padecemos. Gracias hermano. Dice ahí que no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez, o sea, quiere decir que ya estuvimos otra vez en un tiempo anterior, ya estuvimos como esclavos. Dice aquí, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Otra vez habla de la palabra adopción, de la palabra de ser adoptados, de ser incrustados. Hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, ¿qué? Hemos dicho ya muchas veces qué significaba Padre. ¿Cómo podemos entonces ahora dirigirnos a Dios? Abba, Padre. En el idioma hebreo, esta expresión era como decir papito, de dirigirnos a Dios con esa ternura, con esa cercanía, con ese amor con el que se le dice Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, está hablando del Espíritu Santo que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, el mismo Espíritu Santo se encarga de decirnos, de convencernos, de asegurarnos de que ahora somos hijos de Dios. Y dice el 17, y si hijos, si ya somos hijos, ¿también qué somos? Herederos. Recordamos ahí, cuando una persona es hijo de una familia, ¿qué se dice? Pues que tiene derecho a una herencia de esa familia o de esos padres, de ese padre. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios, dice aquí. Y aquí a lo mejor a veces hay gente que se puede ir con la finta, o a lo mejor también las enseñanzas pueden ser equivocadas, diciendo, bueno, pues si Dios es si Dios es dueño de todo el mundo, pues yo soy heredero de todo el mundo. Este terreno me pertenece, estas posesiones me pertenecen. Y no dice eso, la Biblia no dice eso. Dice que somos herederos y que somos herederos de Dios. Entonces, ¿cuál es nuestra herencia? Dios mismo es nuestra herencia. Dios mismo es nuestro regalo. Dios mismo es lo que podemos considerar como una herencia, como una riqueza. ¿De qué sirve, dice la palabra de Dios, de qué sirve al hombre si ganara todo el mundo, pero perdiera su alma? ¿De qué serviría que tuviéramos mucha herencia, muchas posesiones, muchas cosas materiales, si nuestra alma está lejos de Dios?
Dice, herederos de Dios y, ¿qué más? Coherederos con Cristo. Las mismas herencias que tiene Cristo, los mismos derechos que tiene Cristo, los tenemos nosotros. Somos coherederos con Cristo. Dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, pues ahí, fíjense, como el simple hecho de esta frase, de esta enseñanza de que somos hijos de Dios, ¿cuánto abarca? Ya nos llevamos un buen tiempo. Juan 1:12 dice, ¿qué significa para usted recibir a Cristo? Según lo que dice Juan 1:12. Ya lo leímos hace un momento. Mas a todos los que le recibieron, ¿qué más? A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué significa para usted recibir a Cristo? Bueno, yo puse aquí, fui hecho hijo de Dios, fui engendrado por Dios. Ahora pertenezco a una nueva familia, ahora soy una nueva criatura y pertenezco a una nueva familia, la familia de Dios. Número 2, ¿qué sucede con las personas que reciben y creen en Jesús? Según los textos que ya leímos, los pasajes que leímos hace un momento, somos adoptados para ser hijos. También somos adoptados para ser herederos de Dios. Y también puse aquí que pertenecemos a una nueva familia, Como decía en el principio, seguimos perteneciendo a nuestra familia carnal, nuestra familia sanguínea, no tenemos por qué desentendernos de ello, ni olvidarnos de ellos. Tenemos que, si no son creyentes, darles testimonio, precisamente para que ellos también puedan venir al conocimiento de Dios. Pero también si son creyentes, pues darles testimonio de que pertenecemos a la familia de Dios, a la familia de Cristo. Sin duda alguna, un hijo ocupa un lugar muy especial en una familia y más aún cuando se trata de un hijo de la familia de Dios. Tenemos una posición muy, muy especial, pero una posición especial en la cual tenemos muchos privilegios y eso es lo que nos gusta, ¿verdad? Que se nos diga de nuestros privilegios como hijos de Dios, como pertenecientes a la familia de Dios. Pero ¿qué viene también junto con los privilegios? Obligaciones, responsabilidades como hijos de Dios. O sea, no es nada más de decir yo soy el hijo de papi, como los juniors, y puedo hacer lo que se me venga en gana, puedo hacer todo eso, al fin que papi resuelve todos mis problemas. No sabes con quién te metiste, no sabes quién es mi papá. No podemos tener esa actitud. Al contrario, soy hijo de papi Dios. ¿Y qué debo mostrar? Pues que soy hijo de Dios. No es cualquier cosa decir soy hijo de Dios. Debo demostrarlo. ¿A poco un hijo de Dios se porta así? ¿A poco un hijo de Dios habla así? ¿A poco un hijo de Dios va a esos lugares? ¿A poco un hijo de Dios? Ahí pongámosle todo lo que pensamos que tiene que hacer un hijo de Dios. Siguiente punto dice, soy templo de Dios. Entonces ya vimos que somos hijos de Dios, pero como hijos de Dios ahora somos templo de Dios. 1 Corintios 6:19, ¿quién lo quiere leer? A ver si Arturo lo tiene, por favor. 1 Corintios 6:19. Te ganaron. Gracias. Dice ahí el apóstol Pablo, le está diciendo a los corintios, ¿o ignoráis? Les está diciendo, no lo ignoran. Les está diciendo, lo saben bien. ¿O ignoráis que sois qué? Templo del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir que somos templo del Espíritu Santo? Cuando dice templo no solamente se refiere aquí al templo, a las paredes, al templo físico. Se está refiriendo a nuestros cuerpos. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo porque la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo habita en nosotros. La Biblia enseña que cuando pasamos a ser hijos de Dios, el Espíritu Santo sella nuestras vidas.
recibimos las arras del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es una garantía, es un adelanto de la salvación que tendremos, y el Espíritu Santo nos sella y el Espíritu Santo habita en nosotros. Entonces, si el Espíritu Santo habita en nosotros, toma sentido lo que dice este versículo, que nuestro cuerpo, físicamente nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dice 1 Corintios 6:19, dice que cada creyente es templo o lugar de habitación de Dios. Según este versículo, entonces, ¿quién vive en el creyente? El Espíritu Santo. ¿Quién vive en el creyente entonces, según este texto? El Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo, quién es o qué es? Es Dios mismo. No es, como dice la doctrina de los testigos de Jehová, no es la fuerza activa de Dios, algo independiente de Dios, algo que no tiene vida en sí mismo. El Espíritu Santo es Dios mismo. Sabemos que Dios subsiste en 3 personas. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, y que los 3 son una sola cosa, una sola carne, una sola sustancia, no carne, una sola sustancia, un solo ser. ¿Cómo es eso? Tal vez no lo logramos entender, nuestra mente finita no puede entender todo eso, pero el Espíritu Santo es Dios mismo y el Espíritu Santo habita en nuestro cuerpo, y por lo tanto dice 1 Corintios que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo vive en nosotros, Dios mismo vive en nosotros. ¿Esto qué implica? Vea la última parte del versículo 19. Si el Espíritu Santo vive con nosotros, ¿a quién pertenecemos? ¿Qué dice ese versículo? ¿A quién pertenecemos? Dice, no sois, ¿cómo dice el versículo? No sois vuestros. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no somos dueños de nosotros mismos, de nuestra propia vida, de nuestras propias decisiones. A veces decimos eso, nos jactamos de decir, yo hago lo que quiera porque soy dueño de mí mismo y yo decido de mi cuerpo, yo decido dónde voy, yo decido qué hago, yo decido cómo me comporto. Pero si dice la Biblia que somos ahora templo de Dios y dice, no sois vuestros, pues eso implica que incluso nuestra voluntad tiene que estar sujeta y tiene que estar dirigida por Dios mismo, por el Espíritu Santo, y nuestra vida tiene que ser congruente con lo que Dios dice, con lo que Dios enseña en su palabra. No podemos apartarnos de lo que Dios ha enseñado para decir, es que eso a mí no me gusta. Es que eso a mí como que no va conmigo, no va con mi personalidad. Yo hago lo que yo quiero. Yo decido lo que hago. No, dice que no somos nuestros, no nos pertenecemos a nosotros. No sois vuestros. Somos ahora hijos de Dios. Dice precisamente el contexto de ese pasaje, voy a ir ahí a ese pasaje, 1 Corintios 6:19. Desde el 15, dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos, ya lo habíamos leído, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Y está diciendo el apóstol Pablo, quitaré los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, dice. ¿Y cuál es la respuesta? De ningún modo. Pablo está hablando ahí del pecado de fornicación. Pablo está hablando ahí de que nuestro cuerpo no podemos decir que pertenecemos a Cristo y que en algún momento podemos unir el templo del Espíritu Santo a una ramera. ¿Por qué? Dice, ¿no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo es que al practicar la fornicación se da esto? Que hacemos miembros. El que se une con una ramera es un cuerpo con ella, dice, porque dice, los dos serán una sola carne. La relación sexual no es nada más un encuentro casual. La relación sexual no es solamente algo pasajero, no es solamente algo
fortuito que se da en un momento y ya. Implica muchas cosas. Implica que los que se unen sexualmente, dice aquí, los dos serán una sola carne. ¿Podemos entonces unir el templo de Cristo a una ramera? Dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y dice el 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca, y ya de ahí viene el versículo que leíamos, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio, ¿qué dice? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Porque Pablo aquí pone mucho énfasis precisamente en uno de los pecados, uno de los pecados que se puede cometer. Hay muchos, infinidad de pecados. Pero ¿por qué Pablo relaciona, cuando está hablando del templo del Espíritu Santo, con la fornicación? Y dice, huyan de la fornicación, huyan. Si somos templo del Espíritu Santo y practicamos el pecado de adulterio, el pecado de fornicación, no podemos decir al Espíritu Santo, aquí espérame tantito, ahorita vengo, voy aquí a un asuntito. No podemos hacer eso. Dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y nuestro cuerpo ha sido sellado con el Espíritu Santo. Sellado quiere decir que no podemos arrancarlo de ahí y decirle, aquí espérame, aquí en el estacionamiento, aquí en el coche, aquí espérame, ahorita vengo. El Espíritu Santo está presente en todo momento en nuestras vidas. Y el Espíritu Santo está ahí cuando cometemos pecado, está ahí cuando fallamos a Dios, está allí y se contrista. Está allí presenciando lo que estamos haciendo, lo que estamos diciendo, y se contrista si es que es algo malo. Y está allí también y es glorificado, como dice el 20, es glorificado cuando lo glorificamos con nuestros cuerpos. Está allí y ese mismo acto, por ejemplo, hablando de la unión sexual, que Dios la creó y Dios la diseñó, pero la diseñó con unas reglas, con una normativa. Dios está ahí y ese mismo acto es reprobado por Dios cuando está fuera de su diseño, y ese mismo acto también glorifica a Dios cuando está dentro de su diseño. Y ahí está el Espíritu Santo y se goza cuando el creyente glorifica a Dios con su cuerpo. Por algo el Espíritu Santo guió aquí al apóstol Pablo a hablar precisamente de este pecado, refiriéndose al templo de Dios. Versículo 15, ya lo vimos, el que adultera hace participar al Señor de ese adulterio. Número 5, si Dios, el Espíritu Santo, mora en nosotros, esta es una pregunta que tal vez muchos nos hacemos también. Si Dios, el Espíritu Santo, mora en nosotros, ¿puede Satanás hacer lo que Él quiera con nosotros? Es una pregunta muy frecuente, ¿no?, en nuestras vidas. Si Dios, el Espíritu Santo, mora en nosotros, ¿puede Satanás hacer lo que Él quiera con nosotros? ¿Qué creen ustedes? 1 Juan 4:4, ¿qué dice? Ajá. Hablando del Espíritu Santo que habita en nosotros, ¿qué dice? Que es mucho mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. A veces tenemos como pretexto, es que Satanás me puso esta tentación, es que Satanás me hizo tropezar, es que Satanás me hizo hacer eso, pero yo no quería. ¿Puede hacer eso Satanás? ¿Quién vive en nosotros? Hay muchas veces también se dice, por ejemplo,
hay la pregunta, hay la duda de que si un cristiano puede ser poseído por un demonio. ¿Qué creen ustedes? No. Si somos cristianos, si hemos sido sellados con el Espíritu Santo habita en nosotros y no hay cabida para que los demonios puedan habitar también dentro de nosotros y decir, esta parte es de Satanás y esta parte es de Dios. Aquí vamos a poner una pared o tabla roca y que Dios esté de este lado y Satanás de este lado. No, no se puede. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Decíamos hace rato. No podemos servir a dos amos, no podemos pensar que los dos habitan en nuestro corazón. Entonces, ¿qué sucede? Dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Está diciendo que si en nosotros habita el Espíritu Santo, el que está en el mundo, está allá afuera. Está fuera de nosotros. Pero entonces, ¿qué sucede en nuestra vida cristiana? ¿Ya no fallamos? ¿Ya no pecamos? ¿Cómo decimos que Satanás es nuestro enemigo? Satanás puede influenciarnos, pero de afuera hacia adentro, o sea, externamente. Satanás puede influenciarnos como lo que a veces vemos en las caricaturas, de decir, aquí se aparece un angelito y aquí se aparece un diablito. Haz esto, no lo hagas. Di esto, no lo hagas. Toma esto, no lo hagas. De esa manera únicamente, es una influencia externa. Alrededor de nosotros, dice la Biblia, lo enseña que hay principados y potestades y se refiere a espíritus buenos y hay espíritus malignos. Y esto no tiene que pensarse que estamos hablando de espantos o de sustos o de cosas así. No, es real. Alrededor de nosotros hay demonios. Nos escuchan, nos ven, nos conocen. Nos conocen por lo que ven, no porque sean omniscientes. Por lo que escuchan de nosotros, nos conocen. Saben cuáles son nuestras debilidades, saben cuáles son nuestros gustos, saben qué hicimos hace rato porque ahí estaban junto a nosotros. Saben qué hicimos en lo oculto porque ahí estaban también junto a nosotros. No conocen nuestros pensamientos, no conocen nuestro corazón, no pueden influenciarnos porque no pueden habitar dentro de nosotros. Pero también existen alrededor de nosotros ángeles. Y dice la Biblia que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué pasa? Y los defiende. Entonces podemos pensar que alrededor de nosotros hay una lucha espiritual, una guerra espiritual. De eso se trata la siguiente lección. Guerra espiritual. Y no sabemos de cuántas hemos sido librados. De cuántas cosas hemos sido librados y cuántas cosas Dios nos ha sacado adelante. Y nos ha librado de tentaciones y nos ha librado de peligros. Nos ha librado de tantas cosas. Entonces, bueno, todo esto surge respecto a la pregunta si Satanás puede hacer lo que quiera con nosotros. La respuesta es no puede. Si es que realmente habita en nosotros el Espíritu Santo. Si no habita en nosotros el Espíritu Santo, pues obviamente vamos a ser arrastrados y vamos a ser revolcados y Satanás va a hacer lo que quiera con nosotros porque somos esclavos de Satanás. Entonces, Satanás únicamente puede influenciarnos. No puede dominarnos, no puede manejarnos, puede influenciarnos de afuera hacia adentro. Es una influencia externa y podemos ser afectados por esa influencia. Híjole, ya se nos fue el tiempo. Siguiente punto dice, soy santo. ¿Cuál es otra característica entonces de que somos ahora, de lo que somos ahora en Cristo? Que somos santos. Cuando la Biblia nos enseña que somos santos, no se refiere a que somos como San Judas o como San Goloteo. Dice que somos santos. ¿Qué quiere decir la palabra santo? Apartado. ¿Qué más? Escogido. Separado. Cuando dicen que somos los hermanos separados, sí lo somos. Sí somos los hermanos separados.
No porque nos sintamos más que ellos, es porque Dios nos hizo apartados precisamente. Dios nos ha apartado para Él, nos ha escogido, nos ha separado, nos ha puesto aparte. Cuando nosotros decimos voy a apartar este pavo para Navidad, lo estamos santificando a ese pavo para esa ocasión. En Filipenses 4:21 dice ahí el apóstol Pablo, Filipenses 4:21, ¿quién lo tiene a la mano? Saludad a todos los santos en Cristo Jesús, los hermanos que están conmigo os saludan. Gracias. Ahí el apóstol Pablo está despidiendo de los filipenses y le dice, saluden a todos los santos. Pero no se refiere a que vayan con San Judas, con San Martín Caballero y con el de capa roja, con todos esos. No. Se está diciendo, saluden a todos, saluden a Omar, saluden a la hermana Chonita, saluden a todos, saluden a todos los santos. Y dice ahí que también los santos que estaban con él mandaban saludos. Entonces, ¿quiénes son los santos? ¿A quién se está refiriendo ahí el apóstol Pablo? A los creyentes, los miembros del cuerpo de Cristo. Esos son los santos. Son los apartados por Dios, los separados por Dios, los escogidos por Dios. En 1 Corintios 1:2, Pablo escribió. ¿Qué escribió? ¿Qué contestaron ahí? 1 Corintios 1:2, ¿qué dice? 1:2. Ajá. Pero dice dos cosas. Dice a los santificados en Dios, dice llamados a ser santos. O sea, ahí habla de dos tiempos de la santificación. Santificados, dice en tiempo pasado, llamados a ser santos en tiempo futuro. En Cristo Jesús. Los santificados son los creyentes cuya santidad no viene por sus propios méritos, sino por la obra de Cristo. Dios nos apartó de los valores del mundo para que vivamos según los valores de Dios. Y aquí tengo para profundizar un poquito en esta parte de que somos santos. La Biblia enseña 3 fases de la santificación. 3 fases de la santificación. ¿Sí? Y esto me acuerdo que lo aprendí desde hace muchos años, un hermano que enseñaba, y me llamó mucho la atención y me quedó muy grabado en la mente. Hay 3 fases de la santificación y las 3 son con la letra P. Dios nos santificó en el pasado de la paga del pecado. ¿Sí? Nos santificó en el pasado o nos libró de la paga del pecado. ¿Sí? ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Cuando una persona no pertenece a la familia de Dios, está condenado a la muerte eterna. Muerte espiritual eterna, apartado de Dios. Entonces Dios, cuando Dios nos da su perdón, Dios nos libra de la paga del pecado. Recuérdenlo con la P. De la paga del pecado. La paga o pena del pecado. Y eso está en Romanos 6:15. ¿Qué dice ahí Romanos 6:15? Ya lo tengo yo. Dice, ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. Es todo el pasaje. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte. No, esa es la siguiente. Perdón. Ok, en el momento de la salvación somos salvados, recuérdenlo, ¿de qué? De la paga del pecado o de la pena del pecado. Ahora sí vamos a Romanos. Es la segunda fase de nuestra santificación o de nuestra salvación. Dios durante nuestra vida cristiana, o sea, en el presente, ya vimos lo que sucedió en el pasado, nos libró de la paga del pecado, pero en el presente nos salva del poder del pecado, es también con P, del poder del pecado. Y ahí sí viene este pasaje. ¿Qué pues?
pecaremos porque no estamos bajo la gracia, sino bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlos, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais, dice, esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos ¿de qué? De la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis, dice en tiempo pasado, presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, tiempo presente, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos, tiempo pasado, del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora, tiempo presente, que habéis sido libertados del pecado, le podemos poner la parte con P, libertados del poder del pecado, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces aquí viene la palabra soy santo. La enseñanza de soy santo. Tenemos por nuestro fruto la santificación porque hemos sido apartados del poder del pecado y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, en el presente somos salvados del poder del pecado o de la práctica del pecado, es con P. Entonces ya vimos el pasado, ya estamos viendo el presente. ¿Y qué creen que pasa en el futuro? Pasará en el futuro. La santificación final. Finalmente, cuando Dios nos lleve a su presencia, ya sea que nos lleve a uno por uno o nos lleve como iglesia, vamos a ser salvos de la presencia del pecado, también con P. Fuimos salvados de la paga del pecado, somos salvados del poder del pecado y seremos salvos de la presencia del pecado. Porque decimos, ¿por qué Dios no termina definitivamente con el pecado? Es una pregunta que nos hacemos mucho. ¿Por qué no Dios pues simplemente ya termina con Satanás y lo destruye y ya? Se termina de los problemas. Dios tiene un propósito. Y en su momento Dios nos librará de la presencia del pecado también. Hoy nos libra del poder del pecado. El pecado ya no se enseñorea sobre nosotros, porque ahora somos hijos de Dios. Ahora Dios es nuestro Señor. Recibimos a Cristo, se dice que recibimos a Cristo como nuestro Salvador, pero también como nuestro Señor. Dios señorea nuestras vidas. Pero en el futuro, si alguno de nosotros pierde la vida hoy o mañana, en la semana, será librado de la presencia del pecado. Todos aquellos que ya murieron, que ya están en la presencia de Dios, allá ya no hay pecado. Allá ya no hay tristeza, ya no hay nada que pueda ofender a Dios. Allá no. Aquí sí. Somos tentados todavía por el pecado, somos influenciados, como ya vimos hace un momento, por Satanás. Pero el pecado ya nos enseñorea de nosotros y en algún momento seremos librados, seremos salvos de la presencia del pecado. 2 Corintios 1:10, ya para terminar. 2 Corintios 1:10. Gracias. Ahí está hablando el apóstol Pablo de los 3 tiempos, el cual, se está refiriendo a Dios, el cual nos libró, nos libra y en quien esperamos que aún nos librará. ¿De qué? De tan gran muerte. De tan gran muerte. Nos libró, nos libra y aún nos librará. Mientras tanto, entonces, dice la lección aquí que somos santos
Y aquí se está refiriendo mucho más a que cuando somos hijos de Dios, cuando somos, yéndonos otra vez al título, ¿quién soy en Cristo? Soy santo y estoy siendo llevado en una santificación progresiva, lo que en teología se conoce como la santificación progresiva. El Espíritu Santo le está llevando a cabo en nuestras vidas, mientras caminamos, mientras vivimos en esta vida. Mientras conocemos a Dios, tenemos que ir creciendo en el conocimiento de Dios. No debe ser al revés, de que cuando esa persona conoció a Cristo estaba muy ferviente, estaba muy animada, estaba muy entusiasmada y ahora ya vemos que está ya bien apagado, ya bien desanimado. Debe ser al contrario. Debe ser una santificación progresiva, debemos ir creciendo en el conocimiento de Dios y también en la santificación. Antes pecábamos más. Cuando conocimos a Dios no fue un cambio mágico. Seguíamos pecando, pero poco a poco vamos progresando. Vamos caminando hacia una santificación mucho más parecida a Cristo. Nuestro cuerpo, nuestra vida cada vez va siendo transformada y va siendo más parecida a Cristo. Vamos siendo transformados a la imagen de Cristo. Mientras estamos aquí en el mundo, nuestra santificación tiene que ser progresiva, pero creciendo siempre. Llegará el momento en que Dios nos quite de este mundo y de la presencia del pecado, y ahí sí ya todo será diferente. En su presencia ya no va a haber pecado, ni lágrimas, ni nada, ni enfermedades, nada. Hasta un cuerpo nuevo vamos a tener. Ya sin enfermedades, si aquí nos falta un dedo, si aquí nos falta un pie, allá vamos a estar completos. Si aquí no vemos bien, allá vamos a ver excelente, perfecto. Pero eso va a ser cuando estemos en la presencia de Dios. Mientras tanto, somos santos, somos apartados, separados, escogidos por Dios. Y como eso tenemos que vivir. Entonces, hasta aquí vamos a dejar el día de hoy. Y la semana que viene continuamos la segunda parte de esta lección. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Una vez más, Señor, podemos entender en tu palabra, con tu palabra y con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, lo que somos en Cristo. Tenemos un grande privilegio de ser hechos hijos de Dios, de haber sido hechos hijos de Dios, pero al mismo tiempo ese privilegio lleva una gran responsabilidad de comportarnos como tales, como hijos de Dios. Señor, nos falta mucho, reconocemos que somos muy faltos, muy sensibles, muy vulnerables, Señor, pero Dios, queremos pedirte que tú nos sigas ayudando, nos sigas dirigiendo, nos sigas llevando por tu camino y guiando con tu Espíritu Santo. Gracias porque nos has librado del poder, del pecado, de ser esclavos de Satanás mismo, pero eso mismo tiene a Satanás muy enojado y sabemos que sus ataques son fuertes, hay una guerra que se libra alrededor de nosotros, pero gracias, Señor, porque tú nos libras, gracias, Señor, porque tú nos defiendes. Te pedimos que lo sigas haciendo, no solamente cuando estamos aquí, sino precisamente cuando salimos allá afuera y cuando estamos más expuestos a esos ataques, Señor, que tú nos libres, que tú nos guíes, que tú nos dirijas. Te agradecemos por este tiempo y pedimos que sigas estando con nosotros en este día. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pues, hermanos, que Dios les bendiga. Tenemos 20 minutos para la siguiente reunión.